Saludos mis amigos, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí para continuar con nuestra serie de devocionales sobre cómo mantener una sana convivencia en tiempos de cuarentena. Decíamos la vez pasada, en este tiempo estamos sometidos a mucho estrés, a mucha tensión a causa de la situación que estamos viviendo. Muchos de nosotros nos hemos sentido irritables la mayor parte del tiempo porque estamos enfrentando un momento un poco complejo. Generalmente escuchamos las noticias y nos asusta tal vez enfermarnos, pensamos en el futuro y vemos con incertidumbre lo que va a pasar, y todas estas situaciones nos hacen ponernos a pensar en qué es lo que más adelante sucederá y estamos con los ánimos o con el estado de ánimo muy alterado. Y por eso muchas veces hay conflictos y choques en la familia. Primero, es importante que podamos reconocer que esta es una situación que nos afecta a todos, a niños, a adultos, a personas de la tercera edad. Todos estamos enfrentando situaciones que nos causan inquietud, nos causan tensión, nos causan ansiedad, y por lo tanto todos de alguna manera vamos a reaccionar frente a esta crisis. Muchas veces pensamos que si se trata de niños es mejor no hablar de esta problemática con ellos porque no lo van a entender. O si es que son ancianos, tal vez mejor ocultarles lo que está pasando, pero eso, en lugar de traer paz, lo que trae es más incertidumbre, más temor, y no sabemos cómo manejar. ¿Qué es lo más adecuado? Pues buscar la manera de enfrentar esta situación de una manera sana. Tal vez conversando sobre lo que está pasando sin irnos ni al extremo de exagerar y causar miedo y tensión, o como muchas veces hemos tenido una actitud muy fatalista frente a la situación y alarmista, que más trae problemas que tranquilidad, o el otro extremo, que es negar lo que está pasando, mentir o ocultar la realidad, tal vez especialmente a las personas adultas mayores o niños. ¿Qué es lo más adecuado? Pues sentarnos un momento en familia y dialogar sobre lo que está pasando. Y si vives solo, pues tal vez tener un amigo para conversar, pero evitar que estas conversas sean, como les digo, algo que nos altere. Más bien el enfoque es poder desahogarnos, poder sacar eso que nos está afectando, eso que nos está causando temor, y poder compartirlo con otra persona. ¿Por qué? Porque cuando tú lo hablas te ayuda a sentirte mejor. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos cuando surgen conflictos en el hogar y no sabemos cómo lidiar con ellos? Y para eso yo te invito a que vayamos con nuestra Biblia al libro de Efesios, capítulo 4, versos 26. Dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Cristo también nos perdonó a nosotros. Cuando el apóstol Pablo habla sobre este texto, inicia diciendo a los creyentes que cambien su manera de pensar. Les recuerda que nuestra vieja naturaleza, es decir, antes de conocer a Cristo, nosotros nos dejábamos llevar por las pasiones porque no nos importaba cómo nos comportemos. Sin embargo, cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a conocerlo, realmente nuestra manera de pensar cambia. Buscamos agradarle a Él porque Él es el que nos ha levantado, Él es el que nos ha dado un nuevo sentido de vida y Él es el que nos ha salvado. Por lo tanto, nuestra vida trata de ser distinta, y esa es nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y les recomienda este tipo de actividades o de conductas que debe tener un creyente. Y lo primero que les dice: airaos, pero no pequéis. No dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Es decir, nos está diciendo que no es pecado enojarse. El enojo es una emoción.
Una de muchas emociones, ¿no es cierto? Tenemos la emoción de la ira, la emoción de la alegría, la emoción de la tristeza, del miedo, del desagrado. Todas esas son emociones y cada una de esas emociones Dios las puso en nuestra vida con un propósito, ¿no es cierto? Si yo estoy en un lugar peligroso, siento miedo y ese miedo me va a mover para no exponerme y protegerme de un daño más grave. Entonces, como ustedes ven, las emociones nos ayudan a tomar buenas decisiones. Por lo tanto, cualquier emoción que sintamos es buena, es parte de quienes somos nosotros y no está mal. Y por eso este texto dice, enójese, pero no pequen. ¿Por qué? Porque enojarse es natural, no es pecado enojarte, no es pecado sentirte triste, es parte de la vida normal de una persona. El problema es cómo reacciono frente a ese sentimiento. Y tengo diversos modos de reaccionar. ¿Cuál sería una forma de pecar frente a la ira? Y es justamente eso lo que nos acarrea problemas. Cuando tenemos conflictos en casa, cuando nos indisponemos o nos enojamos con alguno de nuestros familiares, porque tal vez nosotros estamos un poco irritables y la otra persona también, y se vienen un poco de presiones porque tenemos que responder al teletrabajo y a las actividades de la casa y tenemos también que estar preocupados de lo que está pasando afuera, entonces estamos un poco a la defensiva y vamos a chocar. Pero nosotros tenemos la posibilidad de decidir cómo voy a reaccionar frente a esa situación. Y frente al enojo, frente a un conflicto, tenemos tres maneras posibles de reaccionar: la pasiva, la agresiva o la asertiva. La manera pasiva es cuando tú eres una persona que por evitar el conflicto te callas y te tragas todo. Sin embargo, te quedas con un sentimiento y una carga en tu corazón que te hace daño, ¿no es cierto? Empiezas a guardar resentimiento, empiezas a guardar rencor y te empiezas seguramente a aislar o seguramente vas a reaccionar de manera explosiva en el momento menos oportuno. Por eso no es bueno tragarnos lo que sentimos y simplemente evitar el conflicto para llevar la fiesta en paz, como a veces decimos, cuando en realidad todo el problema está ahí y está dentro de nosotros. El otro extremo, recuerda el pasivo, el otro extremo es el agresivo. ¿Cómo es la persona que actúa de manera agresiva? Como dice su palabra, la palabra misma, ¿no es cierto? Con agresividad, de manera impulsiva, y muchas veces terminamos dañando o afectando. En la carta a los Efesios también nos dice, ¿no es cierto? Cuida tus palabras. De hecho, les repito el verso 29 que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, cuando nosotros caemos en el dejarnos llevar por la ira y actuamos de manera agresiva, muchas veces vamos a decir cosas que luego nos vamos a arrepentir. Vamos a herir con nuestras palabras y cuando nosotros nos pasa el enojo, nos ponemos a pensar en lo que dijimos y entonces nos damos cuenta que realmente no quisimos decir esas palabras, que realmente nos dejamos dominar por la ira. Y no se diga cuando no solamente nos dejamos llevar por la ira con nuestras palabras, sino cuando también pasamos a la acción de actuar de manera impulsiva y agresivamente. Y se ha oído mucho que hay altos niveles de violencia intrafamiliar en este tiempo. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por esta emoción de la ira. Como te decía un momento, las emociones son buenas. El problema es cómo reaccionamos frente a ellas. Y justamente la tercera manera de actuar es la manera asertiva. ¿Qué significa asertiva? Es decir, precisa. Cuando digo lo que tengo que decir en el momento oportuno. Es decir, seguramente me siento molesto porque tal vez hice las cosas de casa, estuve arreglando todo el día y llegó otra persona y no le importó y dejó ensuciando todo. Y eso me hace sentir molesto y me hace sentir como que no están valorando mi trabajo. Si soy pasivo, me voy a callar y solamente voy a guardar ese resentimiento en mi corazón. Si soy agresivo, a lo mejor grito, digo algo que hiere o lanzo lo primero que encuentro para romperlo o para golpearlo contra otra persona. Pero si soy asertivo,
lo que voy a hacer es llamarle a la persona, sentarla tal vez a conversar y le voy a decir: yo me sentí tal vez que no valoras mi trabajo en el momento en el que tú llegaste y dejaste tirando las cosas. Te propongo que la próxima que vengas las cosas las guardes en el lugar que le corresponde. O cualquier otra propuesta. La cuestión es que cuando tengo un conflicto, tengo la opción de buscar un arreglo proponiendo una solución. Y no solamente me quedo pensando en el conflicto, sino que busco una manera asertiva de reaccionar frente a ellas. Por último, el texto bíblico nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Como te decía, nosotros tenemos la opción de actuar de distintas maneras. Podemos dejarnos llevar por la ira, podemos dejarnos llevar por los gritos o por cualquier otra emoción negativa. Pero lo que nos dice la palabra es que antes bien seamos como Cristo quiere que seamos. Antes bien sepamos controlar. ¿Y cómo hacemos eso? Y en este verso hay 3 pasos que me parecen importantes. Primero dice: sean bondadosos unos con otros. ¿Qué es la bondad? Es este fruto del Espíritu que me hace buscar el bien, que me hace poder ayudar, que me lleva a estar pendiente de las necesidades de los demás. Si tengo una actitud bondadosa, significa que en mí hay amor, y ese amor me va a permitir solucionar los conflictos, porque no voy a entrar con ganas de tener la razón, sino de buscar el bien para todos. Por lo tanto, voy a tener mejores formas para resolver un problema. Después dice: sean misericordiosos. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es la empatía, es la capacidad de ponerte en el corazón de la otra persona. Por eso viene la palabra misericordia, tiene que ver con cardía, ¿no es cierto? Si has escuchado cardiograma o cualquier otra palabra relacionada, tiene que ver con el corazón. Es decir, necesito ser empático, necesito ponerme en los zapatos de la otra persona y tratar de entender lo que el otro está viviendo. Si es que estoy sintiéndome enojado, generalmente busco solamente defender mi punto de vista. Pero si busco ser empático, voy a tratar de entender qué es lo que el otro siente, qué es lo que el otro piensa, y voy a actuar de una manera distinta, porque me va a ser más fácil llegar a una solución. Dice: sean bondadosos, sean misericordiosos, perdónense unos a otros. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces este punto del perdón? Pero debemos recordar que si Dios nos manda a perdonar, primero Él nos perdonó a nosotros y por lo tanto nos llama a que nosotros hagamos lo que Él ya hizo anteriormente, que es perdonar a nuestro prójimo como Cristo nos perdonó a nosotros. El perdón no es algo que yo le otorgo por buena gente a la persona que me ofendió. El perdón es tener yo la libertad de poder librarme de algo que me estaba atando, de algo que me estaba dañando y que me estaba ocasionando amargura, inquietud. Tal vez mis pensamientos están metidos en los problemas o en los agravios que se cometieron en contra mío. El momento en el que yo perdono, yo tengo libertad. En el momento en el que yo perdono, yo estoy obrando como Cristo quiere que obre y estoy dando testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida. El perdón es una de las cosas más difíciles, pero más importantes de la vida cristiana. Y es nuestro llamado. No es una opción. Dios nos llama a perdonar. Ahora, si tú ves que tienes heridas demasiado profundas y que no puedes perdonar, busca un consejero que te pueda guiar, que te pueda ayudar para poder sanar tu corazón. Pero es necesario que te liberes de esa atadura de la falta de perdón. Y por último, podemos concluir que para una sana convivencia en este tiempo de cuarentena es importante permitir que el Espíritu Santo se obrando en nosotros y nos ayude a salir adelante, nos ayude a poder solucionar los conflictos. ¿Cómo? Primero, como te decía, reconociendo que estamos pasando por un momento difícil y que nuestras emociones
están siendo afectadas. Segundo, buscando la manera de solucionar un conflicto. Cuando tenemos dificultades, no tratar de tener la razón, sino de buscar una solución. Y tercero, actuando de manera sabia, no de manera pasiva, que me trago todo lo que siento, no de manera agresiva, que termino agrediendo a mi prójimo, sino de manera asertiva, diciendo lo que pienso, diciendo lo que siento, con miras a buscar una solución, no con miras a solamente tener la razón. Si nosotros hacemos esto, entonces permitiremos que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros y permita que podamos crecer. Así que debemos ponerlo en práctica. Te invito pues a que pongas esas cargas, pongas esas dificultades en manos de Dios y puedas orar por la persona con la que tienes choques y buscar el mejor momento para solucionarlas y buscar la sabiduría que viene de Dios para poder llevar una sana convivencia en este tiempo difícil. Eso es lo que quiero compartir el día de hoy contigo. Que Dios te bendiga, te fortalezca y esté contigo en todas estas situaciones.